Dice un coro: no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, y eso es verdad. Triste estábamos cuando no teníamos a Dios, o era al revés. Claro que no. Vamos a leer San Juan 5:39. Te voy a invitar para que, si tienes tu Biblia, puedas verla, y si no está en la pantalla, San Juan 5:39. Si lo tienen, entonces vamos a darle lectura. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Otra vez lo leemos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Miren que durante el ministerio de Jesús, Él siempre reiteró, enfatizó cómo nosotros debemos de tener amor o pasión por la lectura de la palabra de Dios. Y parece que hoy nos damos cuenta que hay una cierta indiferencia en relación a la lectura, al estudio de la palabra de Dios. Muy poca gente sabe de verdad encontrar con facilidad los libros o los versículos, o saberse desde Génesis hasta Apocalipsis los libros. No se lo saben. No se lo saben porque no ha habido ese amor, ese cariño por leer la Escritura. Y yo le he puesto por tema: integrando la palabra de Dios a tu vida. Creo que es un tema muy importante, muy interesante, que tiene su importancia, porque todo eso está basado en la palabra de Dios. No es una idea mía, no es una idea de ningún hombre ni de ningún filósofo. Esta es la idea que nos está dando a nosotros, enfatizándola el mismo Señor Jesucristo, que nosotros teníamos que escudriñar la palabra para que entonces sepamos acerca de la vida eterna, acerca de Él, porque la palabra de Dios da testimonio de Él. Entonces está hablando acerca precisamente de que nosotros necesitamos entender y comprender que la lectura de la palabra de Dios va a traer beneficios a nuestra vida, sencillamente. Porque a veces pensamos: ¿qué beneficios tengo? Bueno, son enormes los beneficios que tú vas a tener. La palabra misma de Dios va a ser aquella que va a formarnos a nosotros en el día a día. Así que yo quiero que me pongan mucha atención. Lo primero que quiero hablarles es: la Biblia revela a Jesús. ¿Sabías que la Biblia revela a Dios o revela a Jesús? Mire, mucha gente tiene un concepto de Dios muy equivocado. O tiene el concepto de Dios por lo que ve o por lo que escucha, pero no tiene un conocimiento de Dios basado en la Escritura, en la palabra de Dios. Y es por eso que hoy yo quiero invitarte a que tú puedas conocer a Dios, no por lo que te diga la gente, no por lo que tú veas, sino por lo que realmente dice la Escritura, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios sencillamente nos habla de Dios, de ese ser supremo, del que acudimos mucha gente o millones de gentes en determinados momentos de presión, de problemas, de circunstancias. Ahí estamos recurriendo, pero muchas veces no saben a quién realmente están recurriendo. Tienen la idea de un ser supremo, pero no le conocen. Y la verdad es que cuando estudiamos nosotros la Biblia, podemos ir entendiendo por qué necesitamos estudiarla, escudriñarla, porque nos va a hablar de Dios. Y cuando menos yo quiero decirles rápidamente: tenemos tres atributos no relacionados. Estoy hablando de tres, pero son más. Omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente. Tenemos atributos morales de Dios, que Él es bueno, Él es santo, Él es justo, Él es puro, Él es misericordioso. Y de esos atributos, todo eso nos revela la palabra de Dios. Entonces, cuando nos damos cuenta de estas cosas, es porque el Señor quiere que le conozcamos más, y al conocerlo más nos vamos a enamorar más de Él. ¿Es cierto o no? Cuanto más tú conoces a una persona, tanto más la llegas a estimar, tanto más te llega esa convivencia que extrañas cuando no está ahí. ¿No es así o no?
o tal vez digas que bueno que se fue. No. Cuando tú empiezas a conocer a alguien de verdad y empiezas tú a tener cierto aprecio, te das cuenta de la importancia. Pero ahora imagínate a Dios, imagina que tú lo empiezas a conocer, porque la Biblia te lo está revelando, porque la Biblia te lo está enseñando, porque no es una idea, repito, de nadie, es lo que dice la palabra de Dios, y Él así lo está mencionando, porque ellas son las que dan testimonio de mí, ¿cierto? Ok, entonces nosotros necesitamos enamorarnos más del Señor. Qué triste es que nos hemos acostumbrado tal vez a asistir, pero no enamorarnos más del Señor, y tenemos que enamorarnos mucho más. No sé, hay chavos que dicen: estás loco porque estás muy enamorado. Pues qué bueno que estemos locos por el Señor y que estemos muy enamorados, pero bueno, quiero llevarte. ¿Por qué? Mira, la Biblia ha sido inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Ve, por eso es que tenemos que estudiar la Biblia, por eso es que tenemos que integrarla a nuestra forma de vida, porque la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios. No sé si usted puede entenderlo, pero nos está dando a entender que esta Biblia no viene de ningún hombre, no viene de ninguna ¿qué le puedo llamar? Ninguna imprenta. Esto viene directamente de Dios, que la Biblia se ha hecho en la imprenta, sí, pero esto viene directamente de Dios, ha sido inspirada por Dios, y dice la Escritura ahí que es útil, su lectura es útil. ¿Por qué entonces no la estudiamos, no la leemos? Decía una adolescente que recurría constantemente a leer el libro que estaba en la biblioteca de la familia, y la mamá siempre le regañaba: deja ese libro, y ese libro era la Biblia. Y la mamá le regañaba constantemente al querer ella tomar la Biblia, y decía: deja ese libro ahí. Y la niña llegó al momento en que le dijo: oye mamá, si no la leemos, ¿por qué no se la devolvemos? Creo que tenía algo de ciertas sus palabras de la joven, porque si tenemos la Biblia, ¿por qué no la leemos? ¿Por qué no la estudiamos? Si la Biblia es inspirada por Dios, todo lo que tenemos desde el principio hasta el final es palabra de Dios. No hay equivocación alguna, no hay controversia alguna. Simplemente que nosotros tenemos que darnos a la tarea de entender que su lectura es útil. Es como hablar de los jóvenes que van a la escuela. La lectura de sus libros es útil, porque ellos tienen que aprobar los semestres o el año escolar para poder pasar a otro nivel, pero es útil. Su lectura de los libros es útil. Cuanto más la palabra de Dios es útil. Es para el niño, oiga, la niña, es para el adolescente, es para el adulto, para los jóvenes, para los adultos, para el anciano. La Biblia es para todos. Y es útil, es útil. No estamos hablando de que la Biblia contenga la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Entonces su lectura nos va a bendecir, su lectura nos va a animar, su lectura nos va a transformar, su lectura nos va a ubicar. Y cuán importante hoy que necesitamos nosotros conocer la palabra de Dios para que nos esté ayudando en nuestra vida diaria. Ahora, déjeme decirlo, dice, la Biblia es útil, ¿para qué? ¿Para qué? Dígalo, para enseñar. ¿Para qué? Entonces la Biblia te enseña. Puedes pensar que la Biblia es como un maestro, que cada vez que tú la leas te va a enseñar y enseñar y enseñar y enseñar. Salomón dijo: tanto más conocí, tanto más enseñé. Porque una persona entre más preparada, más enseña. Y el salmista estaba totalmente claro aquí en la Escritura, cuando decía: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es en ella mi meditación. El salmista amaba de verdad la palabra de Dios, y no lo decía simplemente porque se ocupara un espacio ahí en los salmos, sino decía: cuánto amo yo tu ley, todo el día es en ella mi meditación.
Y hablaba tan enfáticamente de esa experiencia que él tenía con la palabra de Dios, que podemos nosotros entender ahora que la Biblia es útil para enseñar. ¿Es útil para qué? Para redarguir. ¿Para qué? Para hacer notar nuestros errores. Hay gente que no quiere conocer sus errores. Vemos los errores de todo mundo, pero no vemos nuestros propios errores. No queremos que la Biblia nos redarguya. ¿Sí? ¿Están aquí? Somos tan fáciles de ver los errores de todo mundo, dígame si no. Pero ver nuestros propios errores, no, yo no tengo esos errores, ¿cómo crees? Pero la Biblia es útil para eso, para mostrarnos exactamente los errores que estamos cometiendo. Y cuando nosotros vemos la Biblia y la Biblia nos confronta con nuestros errores, entonces viene a redarguirnos. Empezamos a llorar o empezamos a pedirle perdón a Dios, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Pero también corrige. ¿Cuántas veces necesitamos por ahí un coco espiritual, un coco de parte del Señor, para que empiece a corregirnos, ¿no? Porque a veces queremos irnos por donde nosotros queremos. Y dijo el Señor ahí mismo también en la palabra de Dios: no seamos como el mulo, sin entendimiento. Y dijo también Salomón: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Bueno, los profetas también dijeron: mi pueblo perece por falta de conocimiento. La Biblia entonces es útil. Hay que estudiarla, hay que darnos a la tarea de conocer más de ella. Si ella nos va a corregir y nos va a instruir, de modo que estemos preparados para la obra de Dios. Dígame. Rápidamente vamos a Gálatas capítulo 5. Sí, es Gálatas capítulo 5, ahí está, 21 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Miren, la Biblia es tan poderosa que aún trata con nuestro carácter, porque genéticamente nosotros traemos el carácter de papá o traemos el carácter de mamá. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Que a veces los papás dicen: ay, igualita a tu mamá o igualito a tu papá, ¿no? Pero cuando ya vamos a la Biblia, Él empieza a formar nuestro carácter. Ahora, no quiero decir que este carácter lo vaya a quitar. Tengan mucho cuidado, este carácter no nos lo quita Dios, no lo cambia. Nosotros tenemos que ubicarlo a lo que dice la palabra de Dios, al carácter de Cristo. Él dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. En relación a ese carácter, nosotros tenemos que aprender. Y entonces, aquí, hermano y hermana, si tú eres muy enojón, sométete a la Biblia y te vas a dar cuenta si ese carácter es bíblico, si ese carácter es correcto, si realmente tú estás trayendo bendición a la gente cuando escuchas algo que no te gustó o que no te agradó, cuando te hicieron algo a ti y ya quieres responder, ¿no? Y tal vez muchas cosas que surgen en nuestro día a día y que queremos responder. Muchas veces, pues yo soy Ibarra y como Ibarra voy a responder, ¿no? Cuando nosotros tenemos que ir a la Escritura, a la palabra de Dios, porque afecta nuestra vida. La Escritura, la palabra de Dios, afecta nuestra vida para bien en todos los sentidos. No estamos de acuerdo que genio y figura hasta la sepultura, ¿verdad que no? No, porque si no, entonces ¿dónde está el obrar del Espíritu de Dios en nosotros? ¿Dónde está la palabra de Dios que está viniendo a nosotros a limpiarnos? Por eso Jesús le dijo: ustedes ya son limpios por la palabra que les he hablado. Y cada vez que nosotros estamos escudriñando la palabra de Dios, híjole, nos damos cuenta de ese mal carácter. Y ahora, ese mal carácter que tenemos a veces nos lleva a muchas fracturas familiares, muchas fracturas dentro de una relación, nos lleva a muchas cosas, híjole, que realmente en lugar de ser algo bueno, es algo malo, algo que no debemos de practicar. Por eso el Señor, cuando habló con sus discípulos,
lo primero que les dijo es: aprendan de mí, yo soy el maestro, yo soy el ejemplo, y el ejemplo es Cristo. Usted va a decir: pero Jesús se enojó. Sí, se enojó cuando entró al templo y sacó a todos los cambistas, le volteó las mesas, pero ese enojo estaba justificado, y el enojo no entró a tener raíces de amargura, y no entró a tampoco a odiar o tener resentimiento con alguien. ¿Sí? Enojarse no es malo, siempre y cuando lo estés haciendo de acuerdo a como dice la Escritura. Tal vez tienes que decirle a alguien, enojarse no es el hecho de poder ofender a alguien, porque hay gente que se enoja y ofende. No, la Biblia dice: enójate sí, pero ¿qué dice? No deis lugar al diablo. Digan: ay. Porque la mayoría da lugar al enemigo, y al rato ya no le habló. Pasaron los días, no le habló. Pasó la semana, no le habló. Pasó el año, no le habló. Ya pasaron 2 años, no le habló. Y mucha gente así permanece, porque su carácter no está siendo adecuado al carácter de Cristo, porque hemos dejado de leer la Biblia, hemos dejado de escudriñarla, y entonces estamos siendo afectados terriblemente. Que el apóstol Pablo dijo: tengan cuidado de que no salgan raíces de amargura, porque esas raíces, ¿qué pasa con esas raíces? Van creciendo, y al rato, para poder sacar esas raíces de amargura, va a costar muchísimo trabajo. Y hay gente que dice: no puedo, y por más que quiero, no puedo, porque ya se hicieron por ahí muchas raíces, y a lo mejor otros arbolitos por ahí. Entonces no es bueno. Tú tienes que aprender a tener control de tu carácter de acuerdo a lo que dice la Biblia. A ver, me voy a enojar, ¿hasta qué límites tengo? A ver, Dios, ¿hasta dónde voy a recurrir a tu palabra? Ay, cuando recurrimos a la palabra, Dios dice: oigan, Señor, ¿hasta cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano? Y dice: 7 veces. No 7 veces, sino ¿cuántas? 70 veces 7. Tendrás que perdonar a tu hermano. 7 por 7 son 49. Es decir, 490 veces tenemos que estar perdonando, cosa que muchas veces ni siquiera hacemos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está ahí integrada a nuestra vida. No está ahí de verdad siendo la formación que debemos de tener nosotros. Por eso es que muchas veces tenemos tantas contrariedades o tantas cosas, cuando realmente tenemos que tener el carácter de Cristo. Y vemos, más el fruto del Espíritu, que es, díganlo, amor. ¿Cuántos aman? No, ya con eso ya me dijeron todo. ¿Ya para qué leemos lo demás? Si no hay amor, menos hay lo demás, porque el primer fruto determina lo demás. Si no hay amor, no vas a tener ni siquiera, escúchame, gozo, paz, menos paciencia. ¿No? Menos paciencia. ¿Qué es eso de paciencia? Ay, no, yo ya, bueno, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿Qué está pasando? Entonces el creyente está viviendo como quiere, está pensando como quiere, habla como quiere. Es más, yo he escuchado a mamás que dicen: tú eres mi hijo y a mí no me vas a ordenar. ¿Y sabes qué es lo que está pasando? Que nos estamos saliendo disculpe la palabra, del huacal, o sea, del cauce que debemos de tener. No debemos de ser así. Ser explosivo será bueno. El carácter sanguíneo, hablando de los diferentes tipos de caracteres, hermano, nosotros tenemos que ajustarnos al carácter de Cristo. Tengas el carácter que tengas, tú debes de hablar como gente cristiana, actuar como gente que conoce de Dios. Dígame. Ahora, también nos hace, vamos por ir un poquito más rápido, el Salmo 119, 130.
La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mire, ahí está hablando acerca de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace en la vida de un creyente? Mire, la exposición de tus palabras alumbra. ¿Qué dice también el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces el Señor, por donde quiera ustedes que lo vean, siempre está preocupado porque la palabra de Dios tenga un beneficio en tu vida, te esté alumbrando, te esté alumbrando, te esté alumbrando, te esté señalando lo que sí puedes. A donde hay luz verde, pero también donde hay luz roja, no lo hagas. ¿Por qué? Porque el Señor te está haciendo notar que eso no es correcto. Y esto habla un poquito acerca de la formación. ¿Cuándo nosotros vamos a madurar? Hay gente que cree que madurar, pues ya va a madurar cuando tenga unos 20, 25 años. O sea, hay gente que tiene una edad ya muy grande y no ha madurado. Y hay jovencitos que decimos, híjole, ¿cómo han madurado? Se tienen una diferente forma de pensar, acerca, muy cabales, muy entendidos, muy precavidos, ¿no? Y hay personas adultas que no lo son. Pero la Biblia nos va a ayudar a nosotros a madurar. ¿A qué? A madurar. ¿Cómo nos hace falta madurar en la vida cristiana? Y el hecho de madurar nos hace a nosotros ser fuertes para que nada ni nada nos tumbe ni nos derrumbe. Porque puede ser que a alguien, el hecho de que no le hable un hermano, ya se caiga. O de que no le tomaron en cuenta, también se derrumbe. O que tú no hagas algo que a él o a ella le parecía bien, no lo hiciste, ya tú le decepcionaste, porque no hay madurez. ¿Me explico? Pero nosotros tenemos que estar madurando en la vida cristiana. No sé la edad que usted tenga en la vida cristiana, pero no importa la edad que tenga, todos nosotros tenemos que madurar. Y mire, dice, hace entender a los simples. Hace entender que a los simples. La Biblia hace madurar a los niños, dices, de acuerdo a su edad. Dijo Pablo, cuando yo era niño hablaba como niño, cuando era joven hablaba como joven, cuando era adulto hablaba como adulto. Pero es importante notar que hay enseñanza para los niños, que hay enseñanza para quienes, para los padres, que hay enseñanza para los jóvenes, que hay enseñanza para todo tipo de edad. Pero nosotros, lo importante es madurar. El hecho es de que si algo no me agrada, de todas maneras yo sigo adelante. Yo no tengo por qué echar reversa, yo necesito seguir adelante. ¿Cuántas velocidades trae un auto? Hoy digo, los que traen 5 velocidades para adelante y una sola para atrás, y muchos ocupan la sola de reversa. Y recuerden, no somos como el cangrejo siempre camina para atrás. Nosotros tenemos que ir para adelante. Y pase lo que pase, suceda lo que suceda, tenemos nosotros muchas cosas buenas por delante, pero para eso necesitamos madurar. Hay gente que se ha quedado en el camino. Hay gente que se ha sentido por algo, que se ha molestado por algo, que escuchó una palabra que en lugar de alentarla la desalentó, y ya con eso se desanimó. Entonces, ¿dónde está la madurez? El mismo Señor dijo que no teníamos que edificar nuestra casa sobre la arena, sino sobre la roca. Porque todo aquel que edifica su casa sobre la arena, vienen vientos, lluvias, tempestades, y esa casa se va a caer. Pero cuando tú edificas tu casa sobre la roca, entonces vienen vientos, lluvias, tempestades, y esa casa no se cae, permanece firme. Nosotros necesitamos entonces empezar a tener madurez espiritual. Pablo un día se enojó con Pedro, ¿sí sabían eso? Tuvieron diferencias,
pero no por eso dejaron el camino de Dios, sino que ellos siguieron predicando el Evangelio. Una ocasión se enojaron por Bernabé, pero siguieron predicando el Evangelio. Entonces nosotros también, hermanos, necesitamos predicar, seguir adelante en la obra de Dios, porque es importante. Entonces la palabra de Dios también funciona para que nosotros estemos madurando, como la enseñanza funciona para que hoy tengamos buenos abogados, hoy tengamos buenos profesionistas. El estudio para eso funciona. Amén. Ahora, Mateo 4:4. Quiero hablar de aquí un poquito. La misma Biblia, cuando tú la lees, cuando tú la escudriñas, te da la posibilidad de tener autoridad. ¿Sabe que si nosotros utilizamos la palabra de Dios, estaremos ejerciendo nuestra vida cristiana como debemos ejercerla? Un ejemplo, si un niño, o más bien un adolescente, está estudiando en la prepa y la mamá no estudió, es difícil que la mamá le pueda ayudar, ¿cierto o no? Porque no tiene la capacidad en este conocimiento para ayudar a su hijo. Tal vez le pueda orientar, pero no tiene la capacidad, y el muchacho tiene que buscar la manera de poder salir adelante. Cuando yo veo que la palabra de Dios a nosotros nos da autoridad, entonces pienso que menos derrotas tendríamos, que menos desánimos tendríamos, y la gente hoy se desanima mucho y se derrota mucho. Mira lo que dice la Biblia. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ustedes saben a qué se refiere esto. Porque Satanás, que no está contento, no está tranquilo, siempre está tratando de buscar la manera de hacernos tropezar, de hacernos caer, de que nuestra vida esté resbalando, ¿no? Esa es la labor del enemigo. Y el enemigo vino a Jesús cuando él había estado ayunando 40 días y 40 noches. ¿Sí están aquí? Y vino el enemigo y le dijo: oye, si tú eres el Hijo de Dios, fácil, pues mira, estas piedras, estas piedras tú puedes convertirlas en pan. Demuéstrale al mundo que tú eres Hijo de Dios, y entonces pues nada más di que se conviertan en pan, se van a convertir, y mira, todo el mundo va a poner sus ojos sobre ti. Pero eso era algo que realmente, escúchenme, pretendía hacerlo caer, pretendía que su ministerio fuese truncado, porque Jesús no buscaba el hacer milagros para que la gente lo viera, para que la gente lo siguiera. Y es cuando entonces el Señor toma la escritura, la palabra de Dios. Oiga, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y anota arriba: escrito está. Otra vez, escrito está. ¿Qué hizo Jesús? Echó mano de la palabra de Dios para darle autoridad. Dígame. Porque entonces cuando tú tienes un problema que te está soleando, que te está ahí maltratando, que te está haciendo, que está quitándote el sueño, ¿qué tienes que hacer? Utilizar la escritura, la palabra de Dios, y echar fuera esos temores, esas angustias, esa desesperación. Pero no sabemos utilizar la escritura, la palabra de Dios, para tomar autoridad. Ay, pastor, como que siento ruidos extraños en mi casa. Ok, sientes ruidos extraños en tu casa, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues toma la autoridad que te ha dado la palabra de Dios, el mismo Señor, y empieza a cancelar todas esas cuestiones, échalas fuera de tu hogar, de tu casa, y todo va a ser distinto. Pero ¿qué cree? No lo hacemos. No lo hacemos.
Y entonces estamos expuestos a cosas raras, estamos expuestos a muchas cosas. Muchas veces decimos, pero ¿por qué yo esto? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué me pasa eso? Porque no estamos utilizando la palabra de Dios, que nos da autoridad ante cualquier situación. ¿Sí? Cuando el Señor dijo esto y sacó la espada de la palabra de Dios, el enemigo dijo, no, voy a actuar de otra manera. Jesús, súbete hasta el pináculo del templo y échate hacia abajo, al fin que también escrito es. También el diablo sabe la Biblia, y la va a utilizar para hacerte daño, y la va a utilizar para que, como un hermano, lo encontré, hace tiempo, es una experiencia, lo encontré todo golpeado de la cara, y le dije, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué sucedió? ¿Quién te golpeó? Le dije, ¿quién te golpeó? Sí, me encontré por ahí con un amigo. Dice, pero la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Dice, pero aquel quedó mucho más peor que yo. O sea, utilizamos la palabra de Dios para ciertas cosas que creemos que son correctas. Y la autoridad que nos da la palabra de Dios es para que nosotros estemos teniendo dominio y control, y estemos aplicando todas las bendiciones que Dios nos ha dado para experimentarlas, para vivirlas, y que ellas nos estén llevando en el día a día. Digan amén. Entonces dice, échate, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor, ¿qué le dijo? ¿Qué le respondió? No tentarás al Señor tu Dios. Por último, le ofrece todos los reinos de la tierra, apropiándose de Satanás de ellos cuando no son de él, nada es de él. Si tú postrado me adorares, ¿qué le dice el Señor? Vete delante de mí, Satanás. ¿Sí me entiende? La autoridad que tenía Jesús fue delegada por la palabra de Dios, porque Él estaba actuando como un hombre común, como tú y yo. Si era hijo de Dios, sí, pero no estuvo utilizando en todos los ministerios su divinidad. Él tuvo que padecer como hombre, tuvo tentaciones como hombre, como una persona como tú y yo, pero Él salió vencedor en todo. ¿Por qué? Porque Él sabía la Escritura, porque Él conocía la palabra de Dios. Digan amén. Eso es bien importante. Entonces, si yo puedo caminar más y más y más y más y tener más años en la vida cristiana, mucha gente se pregunta, ay, wow, ¿por qué ha aguantado tanto? ¿Cuántos llevan aquí 5 años en la vida cristiana? Levante la mano. Bueno, 10. Bueno, 20. Bueno, 30. Bueno, un año. 2 años. Creo nadie. 3 años. ¿Cuántos llevas, Juan? Como 15. No le llegué a los 15. Pero muchos, oigan, que no están tomando de verdad con responsabilidad todo lo que el Señor nos ha delegado, la autoridad que tenemos cuando utilizamos la palabra de Dios. Digan amén. Yo les decía, yo desde que inicié mi ministerio, un día venía yo llorando en carretera a la altura de la vía que está ahí en Zempoala. Sí, bueno, no sé si es Zempoala, porque Zempoala, bueno, a la altura de las vías. Y el Señor me tocó y me dijo, oye, a ver, Dagoberto, ¿de quién estás dependiendo? ¿De los hombres o de mí? No, pues de ti. Entonces, ¿por qué estás así? He tenido que ser enseñado yo en las experiencias de mi propia vida cómo la palabra de Dios está por encima de circunstancias, está por encima de la problemática de la vida,
Nosotros podemos ser más que vencedores, pero no nos creemos, no creemos lo que dice la Biblia, no creemos lo que dice la palabra de Dios. Estamos creyendo lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo, escuchando, pero no estamos creyendo lo que dice la palabra de Dios. Oiga, Jesús tenía hambre, pero no se iba a satisfacer, escúchenme bien, humanamente hablando y dejando mal al Padre. ¿Sabes qué dijo? Prefiero quedarme sin comer y darle la gloria a Jesús y no al diablo. Digan amén. A ver, digan amén. Eso fue lo que hizo Jesús. ¿Sabes qué, Satanás? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo me gusta cuando Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré? Pero tú sabes que Dios no mata a nadie. Tú sabes que Dios siempre está al cuidado de aquellos que Él ha llamado. Y Él siempre va a estar ahí para ayudarte y para defenderte, para hacer de ti gente, óigame, diferente a todos los demás. Pero tienes que dejar que esta palabra esté funcionando en tu vida. Esta palabra es un rema, es una revelación. Y cuando la tomamos en serio, híjole, las puertas donde estaban cerradas se abren. Donde no hay camino, Dios empieza a hacer camino. Lo que vemos sin sentido, posteriormente lo estamos viendo. Ay, wow, Dios, sí, gracias, porque era tu voluntad, pero yo necio, híjole, no lo entendí. La Biblia, de verdad, es un libro tan especial, de muchos odiado, pero muchos amando este libro, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen un libro como este? Ahora ya la traen en el celular. Bueno, de acuerdo a la tecnología, los avances de la tecnología. Pero ¿qué cree? La Biblia es el libro más importante y es menos leído. Es el libro que más te hace ser sabio, y somos a veces torpes porque no leemos la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Es incluir, oiga, en nuestra propia vida la palabra de Dios. Tómenlo como base, como el libro de texto del cristiano. Digan amén. ¿Cuál es el libro de texto de todos los que van a la escuela? Matemáticas, historia, ¿qué más? Español, geografía, ciencias sociales, ciencias naturales, bueno, no sé cuántos libros, ¿verdad? Pero de todos ellos tienen que saber, tienen que conocer. Pues la Biblia es el libro de libros y es el libro de texto de todos y cada uno de nosotros. Entonces, la victoria, tú y yo la vamos a tener cuando estemos utilizando correctamente la palabra de Dios. Digan amén. Úsala correctamente. Úsala de tal manera que pueda traer bendición a tu propia vida y puedas encontrar que realmente el Señor te hizo y te formó para que tú fueras una persona grande, tremenda y poderosa. Y que el diablo no te va a derrotar, que ningún demonio te va a vencer, porque estamos nosotros por encima de ellos por la palabra que ha sido hablada. Y termino diciéndote, ¿cuántas veces ahí en el libro de los Hechos vemos que unos quisieron ir a orar por un endemoniado? Y fueron y dijeron, en el nombre de Jesús, a Jesús conozco. Y en el nombre de Pablo, también a Pablo lo conozco. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y salieron todos avergonzados, golpeados, maltratados, humillados por los demonios, porque el demonio conoce a Cristo, conoce a Pablo, te conocerá a ti. Ya se quedaron mudos.
Pero es una verdad. Hace poquito, hermano, sucedió un problema de un muchacho que maneja un tráiler, no sé, en la parte de abajo, la verdad yo desconozco, se le reventó la bolsa de, no sé si alguien me ayude, si conozca, del aire, y lo golpeó muy fuertemente, que cuando lo llevaron con los médicos a urgencia le dijeron, este va a quedar mal, ya es posible que se muera. Entonces me habla por algunos que están manejando tráiler, entre ellos un hermano me dice, Pastor Dagoberto, quiero que ore por tal, y me envía el nombre, ¿no? Y estoy orando por él, y ya pregunto a la semana siguiente, ya está bien, ya está en casa. Porque cuando utilizamos la palabra de Dios, escuche, no hay enfermedad que no ceda, no hay problema que no se pueda resolver. Digan amén. No hay vientos que no puedan ser detenidos. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que nosotros hemos dejado de utilizar la palabra de Dios. Por eso es que nos desesperamos. Viene un problema y nos desesperamos. Inmediatamente ya no sabemos qué hacer. Viene una situación y ya estamos así también. Porque no hemos utilizado la autoridad de la palabra de Dios. Dios te dice, escrito está. Oiga, escrito está. No cree que decía, ay, a ver, Satanás, me estás atacando. ¿Qué versículo utilizaré? Imagínate que estuviera Jesús así. Espérate, Satanás, espérate tantito, ahorita te respondo. Imagínate. Como hay hermanos que dicen, ¿a dónde está, pastor? ¿A dónde? Es que mi Biblia no trae ese pasaje bíblico. Caray, ¿cómo que no trae ese pasaje bíblico? Y así estamos, ¿sí o no? Y así estamos nosotros, la mayoría. El Señor dijo, ay, Satanás, tú no me haces ni cosquillas. ¿Qué dijo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y al final la Biblia dice que se fue totalmente derrotado Satanás. Y esto hace a nosotros entendernos que tenemos la autoridad para poder derrotar al enemigo. Ahora escúchame por favor. El texto que tomábamos hace 8 días, el Señor le dijo a Pablo, diga el débil, fuerte soy. Otra vez. Es que tú no tienes por qué estar hablando de tu problema como si estuvieras así. ¿Sabes qué dice? Ve tu problema, pero di, yo soy más que vencedor o más que vencedora en este problema. ¿Te hace falta comida? Dile, Señor, yo no sé de dónde o cómo, pero tú me has prometido tal, y yo declaro que voy a ser ¿qué? Bendecido, bendecida. Lo declaro en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están aquí? Pero hemos dejado de utilizar la Biblia, la palabra de Dios, y nos encontramos con tantas batallas, con tantas luchas, y nos encontramos con tanta situación. Y entonces terminó diciendo, oigan, cuando Jairo le dijo al Señor que su hija estaba enferma, el Señor le dijo, sí, yo iré a tu casa y le sanaré. ¿Recuerdan eso? Pero el Señor se detiene ahí sanando a una mujer que tenía, sí, ¿verdad?, flujo de sangre. Oigan, pues no que el Señor no se tarda. Miren, aparentemente como que el Señor se tardó. Y llegan amigos o familiares de Jairo y le dicen, ya no te preocupes, tu hija ha muerto, ya no es necesario que el Señor vaya. Y cuando Jesús escucha esta noticia, le dice, Jairo, no temas, no te preocupes, tu hija no está muerta. Oiga, qué interesante es cuando el Señor se atreve, oiga, a decirnos lo contrario de lo que estamos viviendo, y nosotros no lo queremos. Dios te va a bendecir, sí, ¿cuándo? ¿A qué horas? ¿Qué momento? Oye, Dios va a traer bendición. No la veo, o no estamos entendiendo lo que Dios quiere hacer.
Por eso es que estamos, miren, resbalándonos, nos estamos cayendo y estamos problema tras problema, dificultad tras dificultad. Y no es el plan de Dios que tú estés así. Por eso tenemos la Biblia, la palabra, para que tú eches mano de ella. Y entonces cuando llega Jesús a la casa de Jairo, saca y dice: ¿qué? ¿Por qué lloran? ¿Sí me entienden? ¿Qué? ¿Por qué lloran? Sáquenme a todos esos matadores de fe, no los quiero aquí. A ver, nada más tú, ciertos discípulos estén conmigo. Y entonces cuando ya está solo dice: niña, levántate. Y la niña se levanta y la vuelve a su papá. Digan amén. No, los matadores de fe hay muchos. ¿A poco crees que lo vas a lograr? Ay, ¿a poco crees que esto? Ay, ¿a poco crees que aquello? ¿Cuántos matadores de fe hay? No les creas, por favor, no les creas. Son matadores de fe. Tú tienes que creer lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Escúchame bien: si Dios es contigo, ¿quién contra ti? ¿Y qué dice la Biblia? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Y qué más dice? He aquí que todos los que se levantaren contra ti serán avergonzados, serán como nada. Hermanos, en uno de mis últimos problemas que he pasado, alguien me expropió, digo, si se puede llamar así, un terreno. Y yo dije: Señor, ¿tú peleas por mí? ¿Me escuchan? Oh, pero pastor, vaya ante la autoridad, vaya y haga una denuncia, y vaya esto, vaya a hacer aquello. ¿Qué es lo primero que te aconsejan? Eso. Y es normal. Digo: híjole, soy el pastor, ¿qué hago? No, Señor. Yo dije: Señor, tú eres el que haces. Tú peleas por mí. Ya, total, dejé ese asunto. No sé si les he comentado, pero pasó un año y en el tiempo de la pandemia, esa persona que me hizo tanto daño se enfermó de ¿cómo se llama? De la pandemia, del COVID, y falleció. Y yo creí que la esposa reunió a toda la familia, habló con ellos y le dije: ¿saben qué? El problema realmente que yo quiero mencionar, si tienen algo contra mí o tienen algo, exprésenlo de una vez. Eso está grabado. Si ustedes tienen algo contra mí, etcétera, y pues el asunto es del terreno. Yo creí que la esposa iba a decir: aquí está, no lo ha devuelto. Pero yo sigo esperando en Dios. ¿Sigo qué? Porque Él sabe hacer las cosas mejores que yo. Otra vez, Él sabe hacer las cosas mejores que yo. Y a veces nos peleamos y esto genera gastos, genera tiempo y no arreglamos nada. A veces pasan muchos años, como un terreno que tuve aquí, que pasé más de 2 años, me dieron un auto de formal prisión, no un auto del que se maneja, hasta que tuve que arreglar ese asunto después de 2 años. Injustamente padecí. ¿Me entienden? Yo le dije: no, hoy, Señor, ahora sí, tú haz la justicia. Y Él tiene que hacer justicia. Digan amén. Entonces, utiliza la palabra de Dios. Sostente la palabra de Dios. No te desanimes, no te veas pequeño o pequeña por el problema que estás viviendo. Siéntete como el Señor dijo: diga el débil, fuerte soy. ¿Sí? Digamos entonces como Pablo: ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Si yo les comentara a lo largo de los años que he tenido en la vida cristiana, cuántas veces esta palabra vuelve a ser un rema para mí, vuelve a ser un rema para mí.
y me hace seguir adelante. También es un rema para ti esta palabra. No te desanimes por nada, sigue adelante, échale muchas ganas. Es más, invita a otros, trae a otros, porque necesitan palabras de ayuda, de consuelo en medio de sus problemas, de sus necesidades, de sus enfermedades. Necesitan una palabra de ayuda. Aquí está la palabra de Dios. Invita a otros. Yo sé que Dios va a obrar de una manera muy especial. ¿Por qué no le damos gracias a Dios por esta Biblia, por la palabra de Dios? Señor, te damos muchas gracias por esta palabra. Esta palabra, Señor, que nos ha bendecido tanto, y que a través de esta palabra, Señor, muchos te han amado. Sus vidas han sido cambiadas, sus vidas han sido transformadas. Si hablamos de personajes de la Biblia, tenemos ahí a Pablo, un perseguidor de la iglesia, que se convierte a los 3 días en un predicador. Tenemos muchos hombres más que, siendo tal vez el rechazo de la sociedad, hombres que tú has levantado, cambiado para ser predicadores, para ser hombres y mujeres de Dios. Tu palabra, Señora, ha sido una bendición y sigue siendo una bendición. Gracias por esta palabra. La vamos a leer más, la vamos a estudiar más, vamos a meditar más en ella. Ayúdanos a hacerlo, ayúdanos a amar desde Génesis hasta Apocalipsis la Escritura, porque tú eres un Dios que nos has dejado esta palabra, y te damos muchas gracias, Señor, por ella, porque tú eres bueno. Recibe la honra y la gloria en el nombre de Jesús.